sociales que han logrado. Jornada laboral, derecho laboral, la regularización del derecho laboral, los derechos de seguridad social no pueden ser malogrados, no pueden ser dejados de lado, ni pueden tampoco disminuirse en ningún sentido. Quiero recordar que el gobierno militar, bando número 1, dijo un llamado a los trabajadores chilenos que no se preocuparan porque las conquistas sociales no iban a ser elladas en nada, se iban a respetar a rajatabla, y eso debe seguir siendo igual. No se puede hablar o pretender, o siquiera como idea, pretender de que la jubilación de los más necesitados, los más pobres, la PGU, que en el fondo son pensiones de gracia, sean disminuidas en lo más mínimo. Sí se podrá fiscalizar, como después aclaró, que debe ser llevada la ayuda social a quienes más lo necesitan. Eso sí, y eso es fiscalización, es orden administrativo, pero en ningún caso disminuir los derechos laborales ni de seguridad social. Debe sí acentuar en el discurso, por eso que estamos con él, en cuanto al orden y seguridad pública. Sí. Pero yo me voy justamente la última parte que dijo Jorge, el orden y la seguridad pública, yo creo que es fundamental. Yo creo que es muy buena idea tiene Johannes con respecto a la restitución de la pena de muerte, la eliminación de tratados que no nos convengan, y una revalorización del respeto por los mayores y por normas y usos que antiguamente hicieron de Chile un país tan sano y tan próspero y que se han perdido desgraciadamente, deliberadamente, y la izquierda hizo que se perdieran, y que Johannes Kaiser haría un gran favor, y sé que es así, pues él lo quiere así, en volver a reconducir al país a una causa noble y patriota, que eso es lo que hace a la gente feliz. O sea, la gente con Johannes Kaiser viviría, la gente buena, que es lo que importa, viviría bien y viviría feliz. Y los peores dejarían de vivir, lo que me parece bien también, porque habría pena de muerte. Y los que no son suficientemente malos, pero no pueden estar en sociedad, tendrían un trabajo duro en la cárcel y saldrían de las cárceles como personas rehabilitadas. No sería la falacia de la rehabilitación que dice la izquierda, que a un asesino serial lo van a rehabilitar viendo películas de Disney. No, eso no existe. A ese tipo hay que matarlo. Sería una rehabilitación como efectivamente ocurrió a lo largo de la historia, en que a la gente que no tiene valores o los tenía y los perdió, se le vuelvan a enseñar para que sea gente útil a la sociedad después de cumplir su castigo. Pues la rehabilitación es después de cumplir su castigo, nunca es durante el proceso, pero después se nota una vez que salgan de la cárcel. Lo que me parece correcto. Entonces sería bueno para toda la gente en general, sería una ganancia para la sociedad en su conjunto. Yo lo que le pediría a Johannes Kaiser es que llegue a valorar de nuevo el Estado de Derecho, que la policía puede entrar a todas las partes, como nos está sucediendo ahora. Por ejemplo, la Araucanía hay partes donde no entra la policía o los corren a balazos. No, que entran a todos lados a balazos, y matando a los que tienen que matar nomás. Y lo otro, que la calle, no soltar la calle, tiene que hacer más trabajo de calle, se debe apoyar más la calle, porque eso también... Y reconocer el trabajo que hacen las personas en la calle. En la calle, por supuesto. Lo otro es que se haga justicia. Con la gente que salvó el país del comunismo, no puede estar presa. No, claro, no, para nada. Libre y condecorada, a lo menos. Libre y condecorada, exactamente, libre y condecorada. Juicio de revisión. Y castigar a los jueces que hicieron con ficciones jurídicas, los metieron presos por dinero, por plata, prevaricación. Todos esos jueces tienen que ser sancionados. ¿Están de acuerdo, no, con eso? Totalmente de acuerdo. Y bueno, hacer un trabajo de base, ¿no? Correcto. Con las poblaciones, todo ese cuento tiene que... No, importante también dejar en claro que si llega a ganar Johannes va a ser un logro no solamente de él, va a ser un logro de la sociedad civil en su conjunto, el patriotismo, que son las ideas correctas las que llegan al poder, pero el poder hay que mantenerlo. Ya sabemos lo que pasó con Piñera, que fue un abandono total, una persona que se vendió con ideas de derecha y terminó siendo la práctica centro-izquierda y entregándole el poder a la ultra-izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es no solamente propender a que Johannes gane, que sería ideal, sino que después de 4 años sus ideas queden para que sea una persona de su tendencia, de nuestra tendencia, que siga el modelo de desarrollo y progreso moral y social de Chile. Bueno, yo a eso le tengo miedo, ¿no? Que nos traicione como nos traicionó Piñera, ¿no?
que Yo creo que Kaiser no llegue- creo que lo haga. llegue ¿no? al poder y bueno, siempre hay un marco, como decimos, no todos pueden hacer lo que quieren hacer, no lo pueden llevar a cabo. Como Milei, por ejemplo, no puede hacer lo que quiere en Argentina, acá yo creo que tampoco, pero tampoco hay que venderse a la izquierda o entregarse a la No, izquierda. yo sí tengo miedo que confundamos al delincuente con las personas pobres. No, Son claro. cosas muy distinto, diferentes. sí. Sí. La lucha debe ser contra el crimen y la delincuencia, Mano no dura. contra los Mano trabajadores dura, mano dura. y no contra los trabajadores y las personas No, y humildes. decir la verdad, Las que el personas crimen a tra- que más golpea es Obvio, pobre. sí, Esos efectivamente. pobres. Sí. Entonces, eso sí, ese es el miedo, es lo único miedo que tengo, que se pueda confundir la lucha contra el crimen como una lucha contra los trabajadores, Por supuesto. contra las personas obreras, contra Mm. los campesinos, y eso no puede ser, eso no lo podemos tener, nunca confundir. Me gustaría que... El pobre no es pobre porque quiere, No. eso hay que tenerlo claro. El No, pobre claro. porque Tuvo mala suerte en la vida, mil- ciertas mil condiciones. circunstancias. Sí, mil circunstancias. Y hay que ayudarlo, sobre todo si es un compatriota y una persona de bien. A mí lo que me gustaría es que Kaiser fuera como el Bukele chileno, que Sí. mano dura, sobre todo contra el Sí, por narcotráfico. supuesto. Contra el narcotráfico. Ahí me Por gustaría supuesto, sí, verlo. no, totalmente. Eso De lo- hecho, yo veo con buenos ojos el modelo de Singapur. Pena de muerte al narcotraficante, así de simple. Sí, sí, yo soy partidario de eso. Yo también. Bueno, Yo creo que bueno, es necesario. En el gobierno militar se aplicó pena de muerte a narcotraficantes Sí. y está reconocido incluso por la misma izquierda. Entendiendo que mucha gente que consume son enfermos, son víctimas. Son Sí, pero víctimas. ojo, el narcotraficante rara vez consume. No, claro. Justamente por, Por lo eso mismo. te digo. Por lo mismo, sí. Sí. Son los que contaminan nomás y no hacen nada. Ellos se alimentan de la gracia y el vicio que introducen Ah, las demás y personas. quiero, a propósito del tema del narcotráfico, quiero tocar el tema de la narcocultura, que ha sido totalmente Ah, perniciosa sí, y envenenadora de la, Sí. ya no solamente de la juventud, de la sociedad chilena en su conjunto. Llega a ganar Johannes y hay que hacer un combate brutal y frontal a la narcocultura. No puede ser que bajo la excusa de la libertad se permita la difusión de ideas que son un cáncer para la sociedad. Eso tiene que haber un combate enérgico en ese aspecto en contra de la narcocultura, que ha sido pero brutal. La narcocultura no solamente genera homicidio, no solamente genera drogadicción, genera también quiebres familiares, Destruye genera familias, empobrecimiento de la sí. gente totalmente. Y ese combate no solamente tiene que ser por medio de la interdicción de cierta cultura, entre otras cosas, música, expresiones del arte, pero que son degenerados, Sí, claro. sino que el fomento del buen arte, Por de supuesto. la belleza, de la verdad, el bien y la belleza. Exactamente. Defender esos Y valores, la cueca y los valores nacionales. las cosas Por patriotas, supuesto, claro que sí. No solamente prohibir, sino que también mostrar, Por proponer supuesto. y propender cosas Y lo otro también, culturales. que lo otro también atacar el terrorismo mapuche, ¿no? Que son como Sí. 100 personas, yo tengo entendido que son 100, 200 personas, no son Sí, más. no son pero, más, pero pero son meten, daños meten enormes. al saco a todos los mapuches, ¿no? Es un terrorismo separatista. Separatista, sí. Separatista y antichileno. Antichileno, Y claro. cuyas principales víctimas han sido tanto colonos chilenos, como campesinos mapuches. Oye, Sí, claro. lo podríamos comparar con lo que pasa en Palestina, en Medio Oriente, que jamás es lo mismo que tiene rehén a la gente, Los tiene capturados. los tiene Sí, claro. capturados, los mapuches acá, la CAM, es similar a jamás Por en ese supuesto, aspecto, En ¿no? ese aspecto, Y castiga a los mapuches que no están de acuerdo con sus Exactamente, esquemas le separatistas, sí. llaman, ¿cómo se llama? Le llaman Yanacona. 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 Es lo mismo, No tiene idea de lo que son los en- Yanacona. claro, allá en las tierras de Medio Oriente también jamás a la gente la tiene mal, y ahora hay gente que se está rebelando contra Se jamás. rebelaron contra Hamas. Se Re- llevó una re- manifestación contra sí. Hamas. Recordemos que, y yo creo que eso es extensible a varios terroristas separatistas a lo largo del mundo, pero en el caso chileno, una organización que propone el Gualmapu y aboga por la separación de Chile de esa área, tiene una sede en Bristol, Inglaterra. Yo creo que hay que denunciar también a los organismos internacionales Sí. que desde la comodidad del anonimato o el semi-anonimato que le da la lejanía con Chile, propenden a la balcanización de nuestro país. Oye, hay un tema medio anecdótico. Los descendientes de Gabriel Antoine I, Sí. el rey de la Araucanía, Sí, era francés. un franchute aventurero, los descendientes tienen todavía un castillo en Francia ¿no? y reclaman todavía la Claro. corona sobre Sí, claro. la Araucanía y la Patagonia. Sí. Y lamentablemente parece ser que la
la nobleza europea les da reconocimiento a los títulos nobiliarios que se inventaron. En el metro de Chile. Sí, en el metro de Chile. Claro, por supuesto, sí. Y la historia de Chile. Eso hay que denunciarlo. Eso pasó como una anécdota, pero al final Antoine Oriel Antoine I terminó en el manicomio. Sí. Así. Oye, pero lo que pasa acá con la CAM, más que eso es. Y esto es una locura. No, Es ellos más son locura. narcotraficantes, Sí. roban madera, son Sí. cuatreros, Se ha descubierto son que delincuentes, el- son terroristas. A través del Partido Comunista ellos han tenido nexos con las FARC de Colombia. Sí. Sí. Ellos hacen del narcotráfico y el robo de madera su medio de financiamiento y no tienen ningún problema en matar tanto a chilenos de origen no mapuche como a chilenos de origen mapuche que se pongan en contra de sus planes. Son traidores a la patria. Por supuesto. Sin respetar Se puede fusilar, ni ¿no? Sí, o sea, Sí. de hecho tiene el delito de separatismo. Traición. Dentro de traición a la patria está el separatismo. Mm. Tiene una sola pena. La Muerte. muerte, sí. 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 Efectivamente, sí Se les va puede a aplicar, aplicar. sí. claro. ¿Será? Ahora, lo que sí tendrían que hacer es prácticamente una cuestión formal, pero denunciar ante la ONU, ante la misma, o ante la comunidad internacional, que son grupos beligerantes. Denunciarlos como Sí. grupos beligerantes. Al denunciarlos como grupos beligerantes, que son efectivamente, se les puede aplicar las leyes de la guerra. Y por tanto ya serían objetivo militar. ¿Tendrá Johannes Kaiser los huevos para hacer eso? Sí, Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo debe hacer bien asesorado, sí. Pero, claro. Nos puede contratar a nosotros. Sí, claro, sí. Bueno, tú eres abogado, pues. voy a Sí, hacer eso. pues lo llevamos a Johannes. Ya. No, Oye, pero las ideas están, las intenciones están, hay que hacer que gane. tú que trabajaste en el Ministerio De de Defensa. Defensa, estás infiltrado por comunistas, ¿no? La dirigencia son comunistas. El Sí. subsecretario para las Fuerzas Armadas es comunista. En fin, Está- o sea, no es ni peyorativo, ni es tampoco una Es intención. descriptivo. Es descriptivo. No, pero tú lo que viste, tu experiencia, ¿están haciendo proselitismo dentro o adoctrinamiento? ¿O están espiando? No, espiando probablemente, o sea, ni siquiera necesitan espiar, porque como son autoridades están Todo les llega a ellos, todo ¿no? está abierto a ellos. Claro, esos datos los podrían Está todo para compartir con Cuba, con Venezuela. Absolutamente. O sea, ya los compartieron. Sí, claro. O sea, estamos Sí. sonados. Bueno, Galo Lo que- Edelstein lo que- es subsecretario de las Fuerzas Sí, Armadas. y él es comunista. Él es comunista. Por eso claro. lo digo, no es algo ni peyorativo, ni tampoco es una elucubración. es un hecho, Es un ¿no? hecho y eso. Tú sabes que un comunista es un enemigo interno, porque el comunista no tira al país, sino tira para el partido Es Por que, supuesto. o lógico, para el Por poder ideología, satélite. ellos son internacionalistas por ellos- ideología. sí. doctrinalmente nunca han sido patriotas. Nunca. Entonces, Nunca. ¿qué opinas tú de que los militares chilenos, Todo, Dios. los militares chilenos hayan permitido eso? Es entender mal la no deliberancia. Por ellos son, por ley, por estatuto, por ley orgánica, son profesionales jerárquicos y no deliberantes. Pero eso no significa ser obsecuente. Que es lo que lamentablemente han confundido lealtad con obsecuencia. Sí. Uno tiene que ser leal a Chile, Claro. pero no obsecuente a la jefatura. Porque ellos son las Fuerzas Armadas del país, de Chile, no Pero- del gobierno de turno. Pero ellos Exacto. tendrán conciencia el riesgo que es tener un comunista en el Ministerio de Sí, sí Defensa. lo tienen. O sea, Lo que es peor, lo hará eso- falta. Eso es traición a la patria. Porque si tú juraste defender la patria y una forma de defender la patria es no permitir comunistas en el Ministerio de Defensa. Porque tú sabes que son espías. Lo que pasa es que el comunismo no está prohibido en Chile. Claro. El comunismo no está prohibido en Chile. Claro. No, pero Que ahora, eso es una buena discusión que habría que dar también, sí. el Ahora- establecimiento del artículo 8 de la Constitución, que prohibiría Ahora, el Partido claro, Comunista. uno dirán, pero es que el Partido Comunista en Chile no son los partidos de Stalin. No, sí, hay muchos stalinistas dentro Sí, del Partido claramente, Comunista. sí. Y hay muchos tipos de comunismo. Ya, Por oye, supuesto. Y bueno, muchos tipos de comunismo. lo otro, ¿no hay una agencia que proteja los datos? Que, por ejemplo, vea que A la autoridad no. La autoridad tiene que ver todo lo que hay. se lo puede llevar para la casa, lo puede compartir. hacerlo- Absolutamente. O sea, ya lo compartieron, ya lo hicieron. Probablemente. Sí. No, te lo aseguro 100% que ya lo compartieron. Y las Fuerzas Armadas no hacen nada. Estamos en peligro entonces. O sea, Bueno, esto es una opinión personal, bueno no compartirla, pero Ahora, yo creo... perdona, sí. hijo, lo que sí, objetivamente en esto, porque no sabemos si compartieron los datos con Cuba o con Venezuela, probablemente sí, pero no lo podemos saber. Me refiero a datos sensibles militares, secreto militar.
Pero una cosa que sí es clara, y que lo han dicho incluso los funcionarios de carrera de la subsecretaría, el Ministerio de Defensa se ha transformado en una agencia de empleo de los comunistas cesantes. Oye, y lo otro, no tenemos la ANI. Con asesores de los asesores, ganando millones, robándole al pueblo chileno. La ANI está infiltrada por los comunistas, ¿no? Es que todo, porque si la autoridad, la máxima autoridad es comunista o anarquista o lo que sea, va a tener, para ellos la información sensible del país es un libro abierto. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla? Nadie controla. ¿Quién controla los controles? Es la pregunta que se hizo Ana Arias. Es que se supone que el pueblo es chileno. ¿La inteligencia militar no funciona? Pero se supone que cada rama tiene pero vuelvo a insistir. Todo para la autoridad es un libro abierto. ¿Alguna vez se podrá saber si los tipos compartieron información? Nosotros no. Nosotros no lo podemos saber. Lo podemos especular. Lo podemos pensar. Claro, información muy sensible. No, y yo quería decir que como a título personal es que yo considero que las Fuerzas Armadas en más de una ocasión se han comportado como mercenarios más que como Fuerzas Armadas de un país, en el sentido de que han ejecutado órdenes que son directamente contrarias al interno nacional. Esto incluye Fuerzas Armadas y de orden. Oye, disculpa, los militares juran a la bandera, ¿cierto? Sí, no juran al gobierno. No juran al gobierno. Entonces, ¿por qué en octubre no actuaron? ¿Si era un golpe de Estado o estaban atacando? Lamentablemente, y eso sí es un error de Piñera, no decretó estado de sitio y ley marcial, que es lo que digo haber esto, y no estado de emergencia, conmoción pública, no. Pero no haber sido estado de ley marcial. ¿Los militares necesitan un papel firmado para actuar o con el juramento a la patria, a la bandera, ya les basta? Para mí no. Jurídicamente sí necesitan la orden, pero tal vez moralmente no la necesitan. No. ¿Te aseguro que los comunistas no la habrían usado al revés? Ellos estamos en peligro entonces, ¿no? Es que ese también es el talón de Aquiles de las democracias liberales. Porque el liberalismo es vacío. El liberalismo no tiene contenido, simplemente es un continente, pero no tiene un contenido. Es un vaso vacío. Porque lo único que te dice es la libertad de los demás. Tú ya terminado de los demás, ya, pero llenemos la libertad. ¿De qué libertad? ¿De qué libertad? ¿Y qué es la libertad? Ellos no responden qué es la libertad. No, la libertad tiene que ser la libertad positiva. Por supuesto, claro. La libertad. La elección racional por lo bueno. Oye, Johannes Kaiser dijo que iba a auditar el Estado, parece algo así. Sí. ¿Ya? Dentro de esa auditoría podría entrar todo lo que es el Ministerio de Defensa, la inteligencia, todo eso, ¿no? Es que ellos no van a ser responsables de haber entregado antecedentes a la autoridad, porque la autoridad es la autoridad, o sea, todos los antecedentes tienen que llegar a ellos. Y la PDI no puede hacer nada. Lo que sí podrían enjuiciar es si las actuales autoridades de gobierno han dado información a potencias extranjeras que son incluso deliberantes con respecto a Chile. Ejemplo, Venezuela. Venezuela, el Supremo Gobierno de Venezuela, ha insultado a nuestro actual presidente de la República, que será como todo lo que queramos, más restricción, pero lo ha insultado. El jefe de Estado de Venezuela ha insultado al jefe de Estado de Chile. Galo Engelstein habrá entregado antecedentes sensibles al gobierno de Venezuela. Eso debería responder ante la justicia en un eventual gobierno de Johannes Kaiser. Sí, no, de hecho Y si resulta ser que efectivamente entregó datos sensibles, militares, a potencias extranjeras enemigas de Chile, ese señor debería estar más que preso. Hoy había una peruana que había una peruana que está en el Ministerio de Defensa, parece también, ¿no? Una peruana que andaba revoloteando. No Sí. Lo que sí, había una cubana. No, había una peruana. Había una cubana hija de un terrorista. Que fue destituida. Era la ministra de Defensa. Había una peruana en el Ministerio. La Maya Fernández. Sí, pero había una peruana. ¿Cómo? Dame, exactamente. No, y es más, es tan radical. El papá era de Sendero Luminoso. Sí, no, y déjame agregar, es tan radical que ella estaba criticando al gobierno actual de Boric por, según ella, aplicar políticas de derecha ante el crimen organizado y la delincuencia en general. Es decir, es tan radical esta mujer, esta peruana, Lucía Damer,
que estaba criticando el gobierno actual de Gabriel Boric, de estar aplicando medidas demasiado derechistas en contra del crimen, que según ella debería ser más laxo el gobierno al respecto. Imagínate. Partisano. Pero- Así exactamente, Pero claro. ustedes creen que si Dahmer en sus manos tuvo datos de la defensa chilena, ¿tú crees que no la comparte con Perú? Muy probablemente sí. Probablemente Muy no. probablemente sí. O sea, Perú ya tiene Sí. toda nuestra información. Como cualquier otro país que sea de la afinidad de ella, sí. Es que ella es peruana, obvio que le va a llegar a su país la información, Claro. ¿no? O ¿quién sabe? Porque siendo peruana, una comunista peruana va a odiar a Perú también, porque son internacionalistas, Sí. pero perfectamente puede entregárselo a Perú, Tienen una- o a Cuba, claro. o a cualquier país que de alguna manera considere que puede afectar a Chile. Ellos no tienen una lealtad al país. ellos No, tienen no, una no, son lealtad internacionalistas. a lo que llaman clase social. Claro. Mira, de clase. Mira, yo le pediría a Johannes Kaiser, En todo caso, ellos son siempre de clase alta, pero. Por supuesto, sí. yo le pediría a Johannes Kaiser que enjuicie a todos los jueces que metieron en la cárcel a los héroes del 73 y al el general del ejército Iturrieta, creo que era, que dijo yo no estoy en guerra con nadie, Ah, claro. a ese, por traición a la Claro. patria. Ese gallo de ese. Sí, ¿Tú claro. qué le pedirías a Johannes Kaiser? Yo exactamente lo mismo. Yo me gustaría agregar a lo que tú bien dijiste, que él no habrá estado en guerra con nadie porque un cobarde y un antichileno probablemente nunca va a estar en guerra con nadie y no con antichilenos. Entre ellos se van a defender siempre. Pero el enemigo interno, incluso externo, porque se sabe que había venezolanos también avivando Sí. todo esto, ellos sí estaban en guerra con Chile. Y era el deber de este tipo como general estar en guerra con los enemigos de Chile y no los tuvo. Si una persona no está que representa al ejército, no está en contra de los enemigos de Chile, se podría decir que está a favor de los enemigos de Chile, en una Sí, situación así. En una Oye, situación no, así, y- el que no está conmigo está contra Por mí. supuesto. Hoy y Exactamente. enjuiciar a Campillay, que llamó a quemar Chile, Claro. Por supuesto, y claro. liberar a los carabineros y liberar a Por los supuesto, viejitos. claro. ¿Tú qué Y le- obligarla a reconocer que en realidad no ciega, sino que tuerta. Porque no es ciega. Sí, no sé. En este punto, yo creo que Iturriaga debiese responder por la muerte de ese conscripto que fue maltratado y asesinado en el norte chileno. Ah, claro, sí. Porque eso es lo que ocurrió en nuestro país. Se ha dejado en la indefensión a los soldados, a los conscriptos, que han sido incluso golpeados por extranjeros que han cruzado la frontera. Sí. En cuya oportunidad la ministra destituida, Maya Fernández, dijo que ellos se deberían haber defendido, prácticamente dando a entender de que Una eran burla, una burla, que eran sí. unos cobardes Que- alfañique. Después se defienden y los meten presos. Sí, claro, ese es el tema, claro. Sí. Y los conscriptos fueron golpeados probablemente por delincuentes venezolanos o de otra No, es que nacionalidad. la frontera tiene que cerrarla al tiro, como decía supuesto, Carlito. sí. Hay que estar abajo el Tratado de Ottawa. Sí. Hay que al menos representar el Tratado de Ottawa y volver a minar las fronteras Claro. de Chile. Ya. Bueno, eso sería todo para Vanguardia Nacional ahora Guardia Nacional, sí. y Tertulia Patriótica Virtual. Chao. Chao, adiós. Chao. Terminal. Ya. Vamos a conversar.